Como cada noche se da la información sobre el COVID-19 en México y ya confirman que son 1,215 casos positivos, lo que representa un aumento de 121 casos en el último día. Además se registró un nuevo fallecimiento, por lo que ya suman 29. El número de casos sospechosos se ha elevado a 3,511, como aquí aparece en el mapa, según mostrado por la Secretaría de Salud a través de Hugo López-Gatell. Ok. Las autoridades publicaron la tasa de incidencia de casos confirmados de COVID. Por cada 100,000 habitantes, el estado con mayor incidencia es Quintana Roo, seguido de la Ciudad de México, Aguascalientes, Yucatán y Baja California Sur. Dice, buenas noticias para los pacientes del IMSS con enfermedades crónicas controladas. Ahora cualquier familiar o amigo podrá acudir a la clínica correspondiente a resurtirse de los medicamentos que necesitan. Esta medida es para que los pacientes cumplan el quédate en casa. Pues vamos a checar esta situación que mencionan las autoridades de salud. El paciente recibe una consulta y cada 3 meses acudirá para poder tener la siguiente consulta, pero sus medicamentos podrá acudir a canjearlo una por cada mes. ¿Quiénes podrán acudir? Por supuesto que el paciente no. Puede ser algún familiar, un conocido o un amigo. Eso es importante. El paciente se tendrá que quedar como se ha quedado en sus casas, ustedes lo van a ver ahorita, y aprovechamos para que sus medicamentos los tenga en su domicilio a través de sus redes de apoyo. El programa nos permite también que los pacientes con riesgo no tengan que ir personalmente a recoger sus medicamentos. La siguiente, por favor. Y luego, ayer Hugo López-Gatell dijo que el brote de COVID-19 detectado en un hospital del IMSS en Monclova, allá en el estado de Coahuila, se debió a una consulta médica privada, pero hoy aclaró que se originó dentro del mismo hospital, donde hay personal médico infectado. Fíjense nomás. Por eso están las quejas de los médicos en el IMSS. Por eso pasó también con la persona de Querétaro, con el que acaba de fallecer en Zacatecas. O sea, por favor, Hugo López-Gatell está ocultando las cosas. Tiene que ser sincero, pero no solamente sincero, es que tiene que exigir a López Obrador pues que tienen que resurtir los insumos, los medicamentos, el personal médico. Ya estuvo bueno. No les gusta que los critiquemos, pues entonces hagan su trabajo. Vamos a escucharlo. Quien me preguntó si se habían identificado casos de enfermedad COVID en trabajadores de la salud, yo comenté sobre un brote de COVID en una unidad médica del Instituto Mexicano de Seguro Social en Monclova, Coahuila, lo cual es cierto, y hay en ese momento identificados 17 personas del personal médico, del personal de salud afectadas. Entonces eso es completamente cierto. Pero yo mezclé dos elementos y atribuí a este brote a la infección que pudo haber ocurrido fuera de esta unidad de salud y la atribuí a una consulta médica privada. Y quiero hacer una aclaración, me parece que es justa. Le pido una disculpa al estado de Coahuila, ya le pedí la disculpa al señor gobernador y a los habitantes de Monclova, que reconozco que estaban molestos por este comentario. Aclaro que el brote es cierto, pero la atribución a esta infección fuera de la unidad fue un error mío, disculpa pública. Y por ello he pedido el apoyo del doctor Eduardo Robles, jefe de la Unidad de Salud en el Trabajo, de la División de Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien tiene la información más directa sobre este brote, si nos puede comentar. Pues bueno, ya escuchamos a esto que dice López-Gatell, pues que una disculpa pública pues no es suficiente, compas. Tiene que revisar, tiene que estar checando, tiene que ir a los hospitales, por lo menos afuera, y revisar la situación que está pasando y que no esté escondiendo información. Bueno, siguiendo con lo de las playas, si deben cerrarse ante la pandemia de COVID, pues explica que los estados y municipios deben tomar medidas como suspender el turismo local, nacional e internacional en los espacios públicos debido a la emergencia nacional actual. ¿Por qué? Porque se han visto imágenes, por ejemplo, a través de webcams de México, que en Iztapas y Guatanejo sigue existiendo gente en las playas y sobre todo en Acapulco. El fin de semana pasado hubo gente. Pues ojo, no esperemos que no agarren por ahí el virus. De verdad, compas, esto fue irresponsable por parte también del desgobierno allá en Guerrero por no acatar las medidas como se debe. Y al rato van a empezar a aumentar como lo que sucedió en el Vive Latino. Esperemos que no, por el bien de los
de las vidas humanas. Vamos a escucharlo. Que viven de la industria turística fue este tema, las playas, y sí, tuvimos que volver a tocar base con la realidad, explicando que la orden ya se dio. La orden es el acuerdo de la Secretaría de Salud que establece las medidas generales de seguridad sanitaria, que dice que se suspende también la actividad en el espacio público. No puede haber más de 50 personas reunidas al mismo tiempo, lo que lleva a que en el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas, ya sea para el turismo internacional o el turismo nacional o local. Entendemos que pues hay gente que vive de la economía turística o situaciones parecidas, entendemos, pero ahorita pues sí se tiene que, pues desafortunadamente, por lo menos un mes para saber cómo pues empieza esta o cómo se desarrolla esta situación. De verdad, parece que va para largo por la situación que ha dejado pasar el desgobierno y también por no acatar las medidas en el momento, cerrar las fronteras y decir, a ver, espérense, vamos a detener los vuelos por un momento, vamos a permitir o vamos a revisar que no tengan los síntomas y si no, pues estarlos checando, que dejen sus datos para estarles hablando y saber cómo estuvieron. O pedirles a las personas que bajen de los aviones, pues no sé, proporcionarles guantes, proporcionarles algún método para que no puedan contagiar. Eso también hubiera sido o varias posibilidades los que venían en los vuelos desde los Estados Unidos. Pero bueno, sabemos que los que venían desde diciembre, enero, cuando fueron las temporadas vacaciones, pues ahí también lo han de haber pescado. Lo que sí también se debe de detener, pues esta situación de la minería. Sigue trabajando la minería, sigue trabajando las obras de construcción, como lo que está ocurriendo en la autopista Toluca-Naucalpan, que por cierto, el desgobierno del Estado de México está violentando una suspensión y también está faltando el protocolo que está haciendo el desgobierno federal. Creo que sí deberían de llamar la atención. Ojalá que alguien allá en la llamada mañanera diga algo sobre lo que está pasando en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, que no está acatando el desgobierno del Estado de México a través de la empresa Autobahn, que se está pasando por el Arco del Triunfo. Bueno, en esta situación de la minería debe parar, aunque sea importante para la llamada economía de estados como Sonora, Zacatecas y otros. Y sobre todo, pues, esta situación de la minería ilegal, ¿verdad? Que pues, sigue abundando en nuestro país, sobre todo en el estado de Guerrero. Gatell dice, que reitera, que al menos 21 días hábiles pues, tienen que suspenderse para evitar más contagios de COVID-19. Vamos a escucharlo. De Coahuila, como el gobernador de Chihuahua, como la gobernadora de Sonora, que son estados mineros, expresaron directamente esta inquietud. La respuesta es la siguiente. La minería evidentemente es una de las actividades económicas importantes, igual que la industria manufacturera, igual que la industria de la construcción, igual que la industria de producción de otros insumos primarios. Nosotros no quisiéramos que se detuviera. O sea, lo ideal es que no se detenga la vida pública, pero tenemos que ser totalmente realistas. Tenemos que tener una conciencia clara de dos elementos no deseados. Una es, tenemos una epidemia y no queremos que esa epidemia se propague rápidamente. ¿Qué va a pasar si se propaga rápidamente? En la fase 3 vamos a tener demasiados casos, demasiadas personas enfermas y por más reconversión hospitalaria no va a ser posible atenderlas a todas. Y esto va a causar graves daños en la salud y el riesgo de la vida de las personas. Nadie quiere eso. Tampoco queremos que se disminuya la actividad económica y social porque afecta a las familias. Hemos dicho repetidamente, la mitad de las familias mexicanas, no de las familias, de la población mexicana, vive en condiciones de pobreza, vive al día, ¿no? Y quien no vive al día porque tiene un salario en la industria minera, tampoco queremos que quede en un paro de labores, en fin. Pero hay que llegar al punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio no puede esperar más y es precisamente las disposiciones. Esto no es una disposición de una persona, no es que yo lo decidí, se sometió a consideración del Consejo de Salubridad General y en forma unánime, reflexionando sobre los pros y los contras de esta medida, se decidió establecer una medida que es enérgica, útil para la reducción de los contagios y a la vez limitada
en tiempo es limitada, de manera efectiva son 21 días hábiles que se suspende la actividad. También la minería provoca riesgos a la salud, sobre todo en las cuestiones de pues falta de agua, contaminación, tanto del aire como también de la tierra, y pues también para los trabajadores que trabajan en estas condiciones. Es verdaderamente lamentable cuando no hay una ley que pare esta situación en caso de una emergencia y que, por ejemplo, como Germán Larrea o Alberto Balleres, entre otras empresas extranjeras como la Gold Corp, entre otras que también extraen el oro de forma indiscriminada, pues sigan como si no pasara nada. Y a ellos no les importan las vidas humanas. Eso yo creo que debería de tomar en cuenta tanto Gatell como también las autoridades del desgobierno federal. Pero no quieren poner un alto, entonces para que las personas que creyeron o fueron a votar, pues fueron a hacerlo, para que vean que el voto electoral no sirve. Y la verdad tiene que ver esto. Y se está politizando, pues sí, no podemos evitar situaciones que estén relacionadas con cosas que sucedieron hace 1 o 2 años. La verdad. Pero hay gente que no lo entiende, hay gente que sigue ciega, hay gente que sigue negando, pues solitos se están echando la responsabilidad y la culpa. Nadie les pidió que ustedes se pusieran el saco, y lo digo por a los pejes o a las personas que siguen defendiendo este desgobierno. Nadie les pidió que se pusieran el saco, nadie. Es más, ustedes pueden decir, pues nadie pidió tu opinión. Pues yo no estoy obligado a que me escuchen. Solamente cuando anden de chismosos, pues sí les tengo que decir, bueno, si no quieres escuchar, pues vete a otro canal. Pero aquí vamos a criticar a las mismas personas que siguen haciendo lo mismo como lo hacían en anteriores desgobiernos. Y no nos hagamos. Aquí no creemos en ningún gobierno, compas. Pero pues tenemos que poner atención a esto. Hay cosas que están pasando como incendios forestales en Oaxaca, como lo que está pasando en Xochicuautla de la detención de una persona que pues hasta fue golpeada, lo que está pasando ahorita en Guanajuato, que hubo otra vez otro narcobloqueo, y lo de Michoacán, que pues, ya lo subí antes de este video. Pero bueno, hay que quedarnos en casa, sí, el mayor tiempo posible. Si es necesario salir a comprar que las tortillas, que hay que ir a comprar la comida, háganlo con mucho cuidado y tomen precaución de lavarse las manos. Desafortunadamente la gente que no tiene agua, pues que sea con alcohol o toallitas, yo sé que eso está mal. Hay que exigir que estén dotados de agua. Si yo pudiera, yo les daría el agua que tengo, de verdad, pero la cuestión es el traslado, el gasto y todo, aunque supuestamente la gasolina bajó, pero al rato se dispara cuando esta situación se normaliza y la van a querer cobrar a lo chino. Ese es el problema, que se creen uno y luego empiezan a crear otro y así sucesivamente. Si no, pues con mucho gusto. Aquí también como que se escasea el agua por ratos y luego vuelve a aumentar y otra vez baja. O sea, está por ratos también. Pero pues yo no tendría ningún problema en dar lo poco que tengo. Pero bueno, en fin, compas, pues ahí les dejo la información. Les mando un abrazo y pues cuídense de verdad. Cuídense, salgan lo menos posible. Pero pues fíjense, se están aprovechando estos mequetrefes y las autoridades del desgobierno federal no están poniendo un alto a aquellas personas que están pues con obras ilegales, que por cierto no deberían de hacerse, y otras situaciones. Saludos, compas.